Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. ¿Cómo va? Ya llegamos a jueves 16 de enero y la semana a punto de terminarse. Este día hablaremos de un dolor que confunde, un dolor que definitivamente necesita una revisión exhaustiva, el dolor abdominal, que puede ser signo, síntoma de cualquier cantidad de cosas. Eso vamos a aprender este día con nuestros especialistas. ¿Quiénes son? Se los presento luego de la cápsula. El abdomen se extiende desde abajo del pecho hasta la ingle. Algunas personas lo llaman estómago, pero este contiene muchos órganos importantes y un dolor puede provenir de cualquiera de ellos. Este puede comenzar en algún otro lugar, como por ejemplo el pecho. Un dolor severo no siempre indica un problema grave y un dolor leve no significa que el problema no es serio. Por ejemplo, usted podría sentir un dolor abdominal fuerte si tiene gases o cólicos estomacales debido a una gastroenteritis viral. Sin embargo, afecciones mortales como el cáncer de colon o una apendicitis precoz puede causar solo un dolor leve o ningún dolor. Otras maneras de describir el dolor abarcan el generalizado. Esto significa que usted lo siente en más de la mitad del abdomen. Este tipo de dolor es más típico de un virus estomacal, indigestión o gases. Si el dolor se vuelve más intenso, puede ser causado por un bloqueo de los intestinos o el localizado se presenta en solo una zona del abdomen. Es más probable que este tipo de dolor sea un signo de un problema en un órgano, como el apéndice, la vesícula biliar o el estómago, y así muchos más dolores que se nos pueden presentar por diferentes causas. Todos hemos presentado más de alguna vez un tipo de dolor en nuestro abdomen y debes saber las razones, así que quédate en sintonía de Salud TV. ¿Cuántas veces no le ha dolido a usted, como uno dice popularmente, la panza? Me duele la panza, me duele el estómago, me duele el abdomen. Rara vez decimos así, pero dolor abdominal, la verdad es que está a la orden del día y puede ser casi que cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que más nos da miedo? Pensar que lo que tenga vaya a terminar en el quirófano. Y para eso nos acompaña este día el doctor Otto Montoya, cirujano general. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a una nueva edición de Salud TV. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y también de repente muy peligroso cuando lo manejamos mal o cuando no lo manejamos. Y ahí se estaba quejando el doctor Montoya que dice, ¿por qué nos tienen miedo pues a los cirujanos? Sí, es un pánico increíble de la gente del cirujano y regularmente nos toca a nosotros resolver el problema cuando termina siendo quirúrgico, aunque la mayoría de los casos son para manejo médico, para manejo gastroenterológico. Afortunadamente la mayoría no son quirúrgicos y pueden tener resolución ahí mismo en la emergencia o en el consultorio de un internista. Y por eso nos acompaña este día la doctora María Fernanda Cruz. ¿Cómo está, María Fernanda? Hola, ¿qué tal, Elisa? Muchas gracias por la invitación. Contenta de hablar con ustedes todos estos temas que son muy, muy importantes. La consulta diaria del dolor abdominal es totalmente frecuente y es importante conocer que, como ya muy bien decía el doctor, no todos son quirúrgicos. Es importante que el paciente distinga desde un inicio cuáles son los síntomas de alarma para consultar oportunamente. Y cuando ya tenemos el diagnóstico y ya sabemos precisamente de dónde es, pues podemos estar en control con un gastroenterólogo. Nos acompaña este día el doctor Raimundo Sandoval. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en el programa. Habitualmente el dolor abdominal es un problema de un 5 o 10% en la consulta general, pero dentro del área gastroenterológica ocupa del 80 al 90% de los pacientes que vienen a consulta es por dolor abdominal. Pues hay otros motivos, ¿verdad? O sea que es un ente bastante frecuente en la consulta y que tenemos que saber descifrar bien el diagnóstico para evitar desenlaces incluso hasta fatales cuando no se diagnostican adecuadamente. Definitivamente, gracias doctor. Bueno, gracias a los tres por estarnos acompañando este día. Yo creo que el abdomen es una tierra de todos, tierra de nadie, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa lo que nos esté doliendo a ese nivel. ¿Qué les parece si primero vamos como dividiendo en zonas? ¿Qué es lo que hay en cada zona en el abdomen para más o menos irnos guiando por ahí? ¿Le parece, doctor? Sí, anatómicamente
para efectos didácticos, casi siempre se divide el abdomen en 4 cuadrantes. Se hace una línea en el centro, pasando por el ombligo, y ahí se divide el cuadrante superior derecho, que usualmente contiene el hígado, la vesícula biliar, el duodeno, el final del estómago. El cuadrante superior izquierdo usualmente contiene el páncreas, el colon, el ángulo esplénico del colon, que son los lugares que usualmente duelen. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos básicamente el colon sigmoides, el intestino delgado. En el cuadrante inferior derecho, y ese es el que más nos interesa desde el punto de vista quirúrgico, es donde se encuentra el apéndice, aunque no necesariamente. El dolor abdominal empieza en el lugar en el que usualmente tenemos que intervenir. Entonces ahí se encuentra el apéndice, el colon ascendente, sigue estando ahí mismo el intestino delgado en general. Sin embargo, y esto es bien importante que nos quede claro para todos los televidentes y para nosotros mismos, primero, que el dolor abdominal no necesariamente duele exactamente el lugar que tenemos que intervenir o el lugar que realmente está enfermo. Hay ocasiones, y lo platicábamos un poquitito antes de entrar, en el que un dolor, por ejemplo, en el epigastrio, que la gente le llama o piensa que es una gastritis o una esofagitis o algo parecido. La famosa boca del estómago. En la boca del estómago puede ser causado, por ejemplo, por una dolencia cardíaca, por un infarto o algo parecido, y sé que la doctora tiene experiencia en situaciones similares. Por ejemplo, el dolor de la vesícula biliar a veces puede empezar con un dolor en el hombro derecho, por decir un ejemplo. A veces podemos tener también dolores que empiezan en la espalda y son infecciones de vías urinarias. O sea, la tierra de nadie que mencionaba usted hace un ratito es así, es una tierra enorme, es un grupo enorme de órganos y de lugares que pueden doler y que pueden significar que necesitan una atención ya sea médica o al final quirúrgica. Y por eso es importante también recalcar que el dolor abdominal en sí no es una patología o una enfermedad. Dolor abdominal solo es un signo, un síntoma que puede estar siendo parte de algo mucho más grande, y la evaluación es por eso muy importante. Evaluación de un paciente que llega con dolor abdominal. Fernanda. Eso es muy importante y nos debemos ubicar primeramente en el grupo etario, la edad del paciente. Si el paciente tiene otras patologías, por ejemplo diabetes, usualmente los pacientes con diabetes los síntomas son atípicos, y en los adultos mayores, por decir algo como muy bien ya decía el doctor, muchas veces las supuestas gastritis terminan siendo infartos, muchas veces neumonías. Entonces es muy importante que el paciente especifique cuál ha sido la sintomatología, incluyendo tos, cansancio, dolor de espalda, como ya muy bien lo mencionaba el doctor, si el dolor se va hacia el brazo, cuando ya nosotros ya vamos pensando en algo más de origen cardíaco, aunque no necesariamente. Es importante que también el paciente mencione si ha tenido náuseas, vómitos. Muchas veces los pacientes cuando dicen náuseas, vómitos, es el estómago. Y no necesariamente, están descritos, por ejemplo, en casos de infartos, que el paciente puede presentar náuseas. Entonces, sobre todo en estos grupos de pacientes diabéticos, adultos mayores, sí hay que tener mucha precaución, sobre todo con los abuelitos, que muchas veces por el mismo estado, si algunos están encamados, tienden a tener lo que llamamos estreñimiento. Entonces llegan a presentar muchas veces distensión abdominal, entonces les impide esto defecar, entonces ya se complican. Entonces es oportuno que consulten de forma temprana. Hay que tener una mente bien abierta a la hora de evaluar un dolor abdominal y pensar en cualquier cantidad de situaciones que podrían estarnos dando un dolor abdominal. Pero importante, como dice Fernanda, una buena historia clínica. Claro. ¿Desde cuándo comenzó? ¿A dónde comenzó? ¿Qué otros síntomas le da? ¿Ha tenido fiebre? ¿Qué comió? ¿Se ha defecado? O sea, todas esas son preguntas muy, pero muy importantes. Ahora bien, en esa división de 4 cuadrantes que nos hizo el doctor Otto Montoya, lo que sí está presente en los 4 es una porción del intestino. En todos lados hay, ¿cierto, doctor? Correcto. El colon atraviesa, o sea, tiene varias porciones. Desde el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y se va hacia atrás, hacia el ciego y el recto. O sea que estos cuadrantes están englobados en todos en la posibilidad de la presencia de gases
y la distensión del colon, que habitualmente se le conoce como síndrome de colon irritable. O sea, la distensión del colon que genera dolor. Ese dolor se alivia con la defecación o con la expulsión de esos gases, ¿verdad? Pero es bien importante acá en este tema, para ir entrando en calor, con respecto al dolor, porque hay pacientes que vienen agitados a la consulta, que es importante que los atiendan rápidamente, y saber cuál es el dolor abdominal que es agudo y cuál es el dolor abdominal que es crónico. El dolor abdominal agudo puede ser agudo quirúrgico y agudo médico, o sea que puede resolver con medicamentos. El agudo, fíjese que esto es bien importante, y esto que es lo más importante que puede llevar la población salvadoreña, que un dolor que se va intensificando, que es muy incómodo, que va empeorando de aparición brusca en pocas horas, generalmente termina siendo un proceso quirúrgico. Sobre todo si el médico coloca medicamentos analgésicos y cuando pasan el efecto, vuelve otra vez el dolor. Ahora, en cambio, en las patologías médicas, la resolución es más lenta y resuelven con medicamentos. Y cuando tenemos un dolor crónico, es un dolor de semanas, meses, que viene molestándonos y incomodando. Y esto es importante detallarlo a la hora de la consulta. Muy bien. Bueno, ya estamos entrando en calor, como dice el doctor Sandoval, para ir hablando de este tema. Todas sus preguntas, recuerde que las puede hacer llegar a través de nuestro WhatsApp. Pero en estos momentos tenemos ya lista a Ingrid Rendón para que nos cuente en ese avance de TN21 que más nos traerá más adelante. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bien, pero más que todo solamente ha sido por gastritis o cosas así, ya de allí nada más. Sí, la gastritis a veces, para que no se come a tiempo, la gastritis, da un dolor así. Bueno, a veces algunos alimentos hacen daño y uno siente rápido el estómago, aquel malestar y se siente mal uno y hasta a veces hasta náuseas le dan y se pone mal del estómago también uno. Todo. El colon y la gastritis, cualquiera de las dos. Malos hábitos quizás. Bueno, puede ser por la mala alimentación, no lavarnos las manos exactamente. Bueno, a veces el mal ejercicio, también una mala práctica, también a veces hasta de los nervios, por una mala situación que a veces vemos un accidente ahí ya quedamos ahí. Tomar mucha pastilla y arruinar los riñones, ¿no? Una mala alimentación, comer cosas secas. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo.
Fíjense que estamos hablando del dolor abdominal y comentábamos acá con los colegas, realmente, insisto, es tierra de todos y tierra de nadie el abdomen. Hay dolores que son referidos, como bien decía el doctor Montoya, que no necesariamente duele donde está el órgano afectado, sino más bien es un dolor que se refiere hacia otro lado un poquito más distante o cercano. En el caso de ginecología, imagínese usted los dolores ocasionados por fibromatosis uterina en algunos casos que pueden dar dolor, el dolor tipo premenstrual, el dolor por ovulación que incluso suele confundirse con apendicitis, el dolor por embarazos ectópicos, en fin, son muchísimas las cosas. Pero bueno, hablemos de otro tipo de clasificación, doctor. Sería que, ya dijo el doctor, agudas, subagudas, claro, pero habría que ver también infecciosas, no infecciosas. ¿Qué otras? A ver. Por ejemplo, podríamos hablar de las causas que son obstructivas y las causas que no son obstructivas. ¿Qué quiere decir? Vaya, en buen salvadoreño, si hay una porción del intestino que está ocluida o que está detenido su tránsito por alguna causa, va a provocar un abdomen agudo obstructivo, que puede ser por bridas, por cirugías previas que provoquen algún tipo de adherencias y que estas provoquen que se tuerce el intestino en su eje, por intususcepción, a causa de una hernia, por ejemplo, donde se haya encarcerado una porción del intestino, etc. Pero antes de pasar a otras clasificaciones, sí quería concluir algo importante del segmento anterior. Por favor, para ustedes, televidentes, cuando tengan dolor abdominal, de ninguna manera se automediquen. Es lo peor que podemos hacer con un dolor abdominal porque nos esconde causas que pueden terminar siendo muy peligrosas y usualmente modifican el dolor abdominal haciendo más difícil el diagnóstico y eso usualmente termina perjudicando su salud. Pues claro, retrasa el diagnóstico y por lo tanto retrasa el manejo adecuado. Otra de las causas podríamos dividirlo en infecciones, las que son de infecciones. Claro, a la cabeza, bueno, generalmente cuando hay un dolor abdominal de tipo infeccioso, lo que la población espera encontrar generalmente es diarrea. Y evidentemente, sin embargo, como ya muy bien lo dijo el doctor, no hay que automedicarse. Hay diferentes causas de infecciones, pueden ser virales, parasitarias, por hongos, por bacterias y el tratamiento es completamente diferente. Hablando en este caso de causas bacterianas, podemos mencionar la salmonela. Estos pacientes, si se complican y no consultan a tiempo, pueden sufrir perforaciones de segmentos del intestino. También cabe importante mencionar dentro de las clasificaciones del abdomen agudo, las que son metabólicas y no metabólicas. Las metabólicas son mucho de mi interés, sobre todo con los pacientes diabéticos. Complicaciones como cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares, los pacientes debutan con dolor abdominal. Entonces es importante, sobre todo si han estado con sintomatología de orinadera, mucha sed, mucho cansancio, mucha fatiga, es importante que consulten. Sobre todo si han tenido también muchos vómitos, cuando pierden electrolitos, sobre todo el potasio, el intestino se puede volver un poco lento. Entonces el paciente puede tener algo llamado íleo paralítico y el paciente debuta con estreñimiento, no puede defecar. Entonces es importante que también eso lo tomemos en consideración. Por favor, nunca automedicarse y consultar de forma oportuna. Fíjense bien que esta información que le está dando la doctora, que todos los especialistas le están dando, no es para que usted se angustie, porque realmente no le toca a usted hacer el diagnóstico. Lo que le toca a usted es consultar tempranamente y por favor evitar sobremanera automedicarse. Tenemos algunos comentarios en Facebook Live. Me gustaría que le diéramos lectura para poder ayudarles. Veamos. No los tenemos listos todavía. Bueno, entonces continuemos, doctor. ¿Qué otras clasificaciones podríamos hacer? Sí, la otra clasificación es clasificar el dolor abdominal como quirúrgico y no quirúrgico. Bueno, en la parte no quirúrgica entra la parte gastroenterológica, o sea, por cuadrantes tenemos el estómago, la gastritis, úlceras pépticas, el cáncer gástrico, el duodeno, las duodenitis, infecciones como la gastroenteritis, que bueno, también cursa con otras manifestaciones, además del dolor, vómito, fiebre, diarreas. Entonces tenemos cuadros que en esta parte está la colecistitis. La colecistitis, en el caso de que pueden ser colecistitis agudas por inflamación de cálculo, se caería en el plano quirúrgico. Ahora, pero si un paciente tiene cálculos y da crisis de dolor, puede ser una cirugía electiva, cuando el cálculo no está obstruyendo todavía el infundíbulo, el conducto
cístico, que es de la vesícula. Entonces muchas veces el paciente tiene crisis de dolor, que es dolor vesicular, generalmente aparece después de la ingestión de alimentos con grasa y genera síntomas de mala digestión. Y el dolor ubicado por debajo de las costillas del lado derecho. Entonces también tenemos como el colon es una de las principales causas acá. Casi siempre se engloba por los médicos generales, no, lo que tiene es colitis, pero también puede aparecer los divertículos. O sea, muchos pacientes, claro, es bien difícil para un médico general no, usted lo que tiene es una diverticulitis. Eso es un diagnóstico probablemente de especialista, generalmente por estudios previos que se han hecho en hematoparitados, colonoscopías, sabiendo que el paciente tiene divertículos. Son causas de dolor abdominal, tanto agudos como crónicos. También puede haber el cáncer de colon, la presencia de pólipos. Esas formaciones antes de ser cáncer van manifestando presencias de dolor en ciertas regiones que se mantienen de forma repetitiva. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, son otras lesiones o erosiones aisladas, úlceras aisladas dentro del tubo digestivo pueden generar también dolor. Ahora, hay una parte importante de algunos órganos del tubo digestivo, que es el páncreas y el hígado. O sea, no podemos olvidarnos del páncreas, que pueden haber cuadros de pancreatitis aguda, que el tratamiento netamente es médico. Estos generalmente generan un dolor en barra que se alivia inclinándose el paciente hacia adelante en la posición mahometana. Estos son dolores muy intensos que requieren ayuno. Y estos son cuadros que pueden presentarse y hay que tomarlos en cuenta, como los problemas hepáticos también. Generalmente el hígado, los receptores del dolor están en la cápsula que lo recubre, una cápsula de Gleason, ahí están los receptores. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿cuándo va a doler el hígado? El hígado duele cuando crece, aumenta de tamaño o cuando hay algo que lo irrita esa cápsula. Puede ser, sí. Perdón, definitivamente el páncreas, ese es otro órgano que no habíamos mencionado y de hecho es bien importante, pero el doctor Montoya me quería aclarar. Solo respecto a lo que decía el doctor, me parece importante aclarar y recordarle también a la gente que está viéndonos por la televisión que no necesariamente porque hace 2 años o porque hace 5 años me les dijeron que tenían gastritis o colitis, cualquier dolor abdominal va a ser causado por la gastritis o por la colitis. O sea, el antecedente, si bien es cierto, es importante, pero no necesariamente es la causa del dolor actual que tiene el paciente. Entonces, vuelvo a la misma recomendación de hace un ratito. Es importante que cuando usted tenga un dolor abdominal, visite el centro de atención, el centro de consultas que tenga más cercano, visite a su médico de confianza y que lo examine y que le vea si el dolor realmente es causado por una colitis o es alguna otra causa. Usualmente la colitis se comporta y algunos pacientes la confunden, por ejemplo, con la colelitiasis o con los cálculos en la vesícula, que pueden eventualmente terminar en el quirófano con una colecistitis aguda que puede ser hasta peligrosa para la vida. Entonces, por eso es importante discernir o discriminar bien qué tipo de dolor es y que un profesional de la salud siempre esté pendiente y vea este tipo de problemas. Bueno, y precisamente hablando de los problemas a nivel intestinal que nos pueden estar causando el dolor abdominal, tenemos una cápsula en la cual la doctora Laura Castro de Serna, coloproctóloga, nos habla al respecto. Y luego de eso vamos a una pausa y volvemos. Saludos amigos de Salud TV, soy la doctora Laura Castro, coloproctóloga. En esta cápsula estaremos hablando de todos los trastornos abdominales que producen dolor. Estaremos hablando entonces de todos los trastornos intestinales que producen dolor, como por ejemplo la transgresión alimentaria, comer comidas muy condimentadas, comidas picantes, las infecciones intestinales, ya sean por virus, bacterias o parásitos, pueden producir dolor. También problemas un poco más severos, como por ejemplo los tumores, las úlceras y el cáncer pueden producir dolor abdominal que debe alertarte para consultar a tiempo. ¿Cómo son estos dolores? Pues varían según la causa que te lo produzca, pero generalmente pues son dolores como cólicos que pueden ser de una intensidad muy leve a una intensidad muy severa que te haga a ti querer acudir a consultar con un médico. La localización pues puede ser en cualquier parte de tu abdomen y puede ir o no acompañado de otros síntomas como son la distensión abdominal, la plenitud, sangrado al evacuar
o pérdida de peso. Es por eso que yo te aconsejo que si tienes alguno de esos signos de alarma, no te quedes con la duda y acudas a tu médico de cabecera. Es por esto que yo te aconsejo, primero que nada, que adoptes un estilo de vida saludable. Es decir, pues que comas primero que nada en tus tiempos o en tus horarios establecidos, que trates de llevar una dieta balanceada, que tomes suficiente agua y que comas tus comidas hechas en casa para evitar el exceso también de todos estos irritantes que comemos en nuestras comidas rápidas que encontramos en el camino o a la vista. Y recuerda que cualquier enfermedad detectada a tiempo puede ser tratada y tener una solución definitiva. Por tanto, pues te aconsejo que puedes acudir a consultar conmigo. Pues de nuevo te recuerdo, soy la doctora Laura Castro, coloproctóloga, y estoy a tus órdenes. Estás viendo Salud TV. El ejercicio es algo muy fundamental para el cuidado y la prevención de enfermedades abdominales. Por eso te dejamos una serie de tips que podrán ayudarte. La práctica de 40 minutos de entrenamiento aeróbico y ejercicios centrados en el abdomen 3 veces por semana mejora el tránsito intestinal y reduce las molestias de estreñimiento. Por medio del ejercicio se acelera el movimiento de los intestinos y se facilita la digestión. También ayuda a la estimulación de acupuntos claves. Flexiona un poco el tronco hacia adelante y presiona y moviliza con los dedos índice y medio el punto de 12 del meridiano. Está situado a mitad de distancia entre el ombligo y la base del esternón. Corresponde al punto del estómago y, según la medicina china, tonifica su energía. Y es importante que lleves una adecuada alimentación, ya que es imprescindible para obtener los beneficios sobre el tránsito intestinal del entrenamiento mencionado. Es necesario tomar suficientes fibras como frutas, verduras y granos integrales y agua para una notoria mejoría. Bueno, ahí tiene definitivamente el ejercicio como pilar básico para prevenir muchas enfermedades. Tal vez no nos va a ayudar a prevenir el dolor abdominal de una cuestión que sea quirúrgica, pero sí nos va a ayudar si lo que tenemos es un colon irritable. Bueno, a ver, hablemos un poquito sobre ese cuadro de pancreatitis, de colecistitis. ¿Cómo hacemos los diagnósticos diferenciales? ¿Cómo nos vamos yendo, Fernanda? La clave de esto es el paciente, en ser muy específico en decirnos cuál ha sido la sintomatología. Usualmente si vamos a hablar de un dolor de una colecistitis o una colangitis, que ya estamos hablando de una complicación de una colecistitis, el paciente va a presentar náuseas, vómito. No necesariamente el paciente puede estar ictérico o amarillo, muchas veces sí. Y el dolor es localizado sobre todo a nivel del hipocondrio derecho, como ya muy bien lo explicaba anteriormente el doctor. Aunque no solamente, como ya muy bien decía él, el dolor se queda localizado a ese punto. Puede ser en epigastro, en la boca del estómago, a nivel de espalda. Y el dolor de pancreatitis es un dolor diferente. Sin embargo, es importante que el paciente lo distinga. El dolor de la pancreatitis, como muy bien lo había dicho el doctor, lo describimos en cinturón, porque se irradia toda la espalda desde el inicio de la boca del estomaguito. Entonces, es importante que el paciente lo especifique tal cual es como es el dolor, si se acompaña de náuseas, vómitos, que generalmente estas dos patologías comparten la misma sintomatología. Pero la clave es el inicio del dolor, si fue súbito, es decir, de inicio inmediato, si fue aumentando con el periodo de tiempo, si mejoró. Usualmente muchas veces los cuadros de una colecistitis o una colelitiasis como tal, muchas veces los cuadros pueden resolver con una adecuada hidratación en el hospital. Como ya muy bien lo mencionaba el doctor, no necesariamente pueden ser quirúrgicos de inmediato. Sin embargo, una pancreatitis es algo que es una complicación si esta llega a fases avanzadas, que inclusive los manejos son en unidades de cuidados intensivos. Es por eso que es importante. Son manejos médicos tal como lo dijo el doctor en su mayoría de veces. Bueno, pero hablemos un poquito sobre las ayudas que tenemos, aparte de la historia clínica y el examen físico, que son importantísimos y no se pueden sustituir. Pues definitivamente echamos mano muchas veces de los exámenes de laboratorio y de algunos métodos de gabinete, ¿cierto, doctor? Sí, por ejemplo, sigamos platicando sobre colecistitis, sobre pancreatitis. Uno de los pilares básicos de nuestra evaluación del paciente con pancreatitis, con colecistitis aguda, es una ultrasonografía. Pedimos la ultrasonografía cuando sospechamos que existen cálculos en esa vesícula
que nos ayudan a ver tanto la vesícula como el conducto colédoco para descartar una colangitis, y de la misma manera de repente es probable con una ultrasonografía poder ver el páncreas. Para otras patologías, por ejemplo para apendicitis aguda, a pesar de que no es imprescindible, pero también podemos utilizar ultrasonografía como un método diagnóstico. Probablemente para descartar otra cosa, porque eventualmente el diagnóstico viene siendo por clínica. El diagnóstico de apendicitis aguda es puramente clínico, basta con la evaluación del médico, con algunos examencitos que apoyen, y con eso basta para el diagnóstico. Hay patologías muy específicas, pancreatitis aguda es una de ellas, en la que nosotros necesitamos tomografía computarizada. La tomografía nos permite ver otros planos, ver otras características que ni la ultra, ni la radiografía, ni cualquier otro examen nos permite ver. Y luego entramos al plano del doctor, que es utilizar métodos un poquito más invasivos como endoscopías, ya sea superior o ya sea colonoscopía, para otros diagnósticos ya un poquito diferentes. En la situación de emergencia o en el área de la máxima urgencia o de la emergencia de un hospital, lo que usualmente tenemos a la mano es una ultrasonografía y los exámenes de laboratorio. De laboratorio que nos interesan un hemograma para ver si hay características infecciosas dentro de la patología. Nos interesa un examen general de orina para descartar una patología urinaria en el Y hay algo que no hemos mencionado, doctor, y son los parásitos como fuente de dolor abdominal. Correcto. Sí, los parásitos son causas sobre todo de dolores abdominales crónicos, o sea, de semanas, meses y de forma intermitente, o sea, pueden, sobre todo por dos mecanismos, por la presencia de gases que muchos generan malas absorciones, y otros porque generan pequeñas lesiones dentro del colon, como las amebas, que producen colitis amebiana, que pueden cruzar con moco, pus, y estas generan pequeñas ulceritas dentro del colon. Entonces generan dolor. Estas son causas que son bastante importantes. Cada vez los pacientes generalmente en la consulta médica habitual, los primeros enfoques que se dan de un tratamiento abdominal es considerar, usted tiene un parasitismo. Entonces ya el paciente que ha recibido 1 o 2 tratamientos para parásitos y continúa aún con dolor, hay que ir pensando en otros diagnósticos. Es verdad, el ultrasonido es un pilar muy importante en la primera evaluación del dolor abdominal, aunque no es absoluto para el diagnóstico de todas las enfermedades, y ese es el error que se cae muchas veces en los pacientes, que vienen pidiendo una ultra porque piensan que tienen una úlcera del estómago, porque tienen dolor en el colon, quieren un ultrasonido. O sea, lo que es el ultrasonido es malo para visualizar órganos huecos que contengan aire, porque la onda del ultrasonido no viaja a través del aire, viaja a través de los sólidos y los líquidos. Por eso es muy buena para ver si hay cálculo en los riñones, excelente para ver si hay masas a nivel del hígado, o los cálculos que generan sombra que están en la vesícula. Entonces son muy específicos para poder determinar esas causas de dolor. Pero ya cuando queremos ver órganos huecos, tiene que ser evaluado si requiere ya sea un estudio que es la endoscopía superior, o en la toma de contraste, que es un contrastado del tubo digestivo superior, enemas varitados que nos pueden dibujar el colon, o una colonoscopía para tener ya una causa más precisa de por qué el paciente viene con dolores en ciertas áreas de su abdomen, generalmente a los lados, en las partes bajas. Ahora, cuando lo precisa, también no se puede olvidar de los exámenes, que una de las causas principales de dolor abdominal no gastroenterológica son las pielonefritis. ¿Qué es pielonefritis? La infección de la vía urinaria, de los riñones, que genera dolor en la espalda que se corre hacia la parte de adelante. Este paciente dice que tiene dolor y le duele la espalda, pero cursa con otra sintomatología. Por eso el examen de orina es uno de los que nos apoya junto con el hemograma para determinar que si no hay algunos niveles de infección en la sangre. Así es. Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp que me gustaría darle lectura antes de irnos a la pausa, y la responderemos al volver. Nos dice: buenas tardes, saludos a todos. Mi pregunta es, mi abuela de 57 años
le duele el lado derecho del abdomen. Le hacen ultras que le aparecen cálculos y en otras no le aparecen. ¿Qué puede ser? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta, amiga. Se la responderemos al volver de esta pausa. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos platicando de dolor abdominal. Tenemos una pregunta pendiente de responder. ¿Podemos volver a darle lectura, por favor? Dice: mi abuelita de 57 años a quien le duele el lado derecho del abdomen. Le hacen algunas ultras en las que le aparecen cálculos y en otras no. Entonces pregunta muy preocupada qué puede ser. Gracias. No olviden mandarnos siempre su nombre, por favor, para saber en qué momento le estamos respondiendo. Doctor Montoya, ¿qué podría estar pasando ahí? Pues lo más seguro es que sí se trate de cálculos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el ultrasonografista o el radiólogo hace las evaluaciones, los cálculos pueden ser móviles y en algunas ocasiones logran verlos y en otras ocasiones no. Usualmente lo que nosotros utilizamos, lo que necesitamos para poder hacer un diagnóstico es evaluar al paciente, ver las características del dolor, qué otros síntomas acompañantes están por ahí y, de nuevo, las ayudas radiológicas, ultrasonográficas o de cualquier tipo son para confirmar un diagnóstico que clínicamente hicimos. Si el diagnóstico ultrasonográfico apoya a nuestra clínica, pues usualmente el diagnóstico es el adecuado. Si encontraron en una o en otra par de ultrasonografías que hay cálculos, lo más seguro es que existen. Que en otras le hayan dicho que no, puede ser que al momento de hacer la visualización no lo hayan podido ver. Se le escondió el cálculo. Algo así, lo vieron de noche. Definitivamente, lo importante es que siempre hemos mencionado acá que los médicos no debemos de tratar exámenes ni placas. Nosotros tratamos pacientes, por lo tanto la clínica es más importante. Sí. El doctor quería mencionar algo al respecto. Sí, con respecto, vaya, cuando los cálculos están ubicados dentro de la vesícula, la sensibilidad para poder detectarlo, o sea, del ultrasonidista está entre el 90 a 95%. Quiere decir casi el 100, ¿verdad? O sea, es bien alta que puede visualizarlo, pero cuando hay muchos pacientes no tienen muchos cálculos, tienen un cálculo y ese cálculo ya ha descendido y se ubica sobre todo en el conducto cístico, puede tener un cuadro de dolor, pero ese cálculo ya es más difícil de visualizarlo. Ya dentro de los conductos la sensibilidad baja al 55%. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 2 pacientes que tengan el cálculo ahí no lo van a lograr ver en una ultrasonido a pesar que esté el cálculo. Entonces ahí el ultrasonista tiene la impericia de él, debe estar basada en ver las dimensiones de la vesícula, el contenido de líquido que tenga interno, si hay líquido alrededor de la vesícula y el grosor de la pared vesicular, porque quiere decir que hay edema e inflamación y entonces nos puede dar indicación de que hay una colecistitis. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del dolor abdominal, que hay tanta tela que cortar aquí. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de dolor abdominal. Tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp para ver en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Muy buenas tardes. Mi mamá le hicieron un examen, un enema varitado, y le salió hallazgos de pólipos. ¿Será esa la causa de su dolor abdominal? Muchas gracias, amiga. Bueno, el doctor estaba hablando de los pólipos, ¿no? Correcto. Bueno, habló de divertículos, pero no habló de pólipos. De los divertículos y los pólipos. Los pólipos son crecimientos de la mucosa, o sea, un tejido que crece por encima del nivel normal del tejido colónico. Este aparecimiento nuevo pueden ser de causas benignas y causas malignas. Ahora, cuando se hace un enema varitado, estamos tomando en cuenta que eso se pone un doble contraste, aire y un material de contraste que dibuja estas paredes a través de una radiografía.
Entonces, cuando hay un defecto de lleno, se puede presumir que está dando el diagnóstico del pólipo. Digamos que el radiólogo nos reportó pólipos. El siguiente paso a realizar con este paciente no solamente es quedarse con diagnóstico, sino hacerle una colonoscopía para poder tomar muestra o ver la posibilidad de retirar esos pólipos. Ahora, directamente, cuando se habla de dolor abdominal, no se sabe exactamente dónde está. Bueno, eso depende mucho también del examen físico, del interrogatorio, o sea, de tener al paciente. Pero presumamos que ese dolor es causado por los pólipos, porque los pólipos sí pueden generar dolor. Y muchos pacientes con dolores que se les logra diagnosticar pólipos y se les hace la polipectomía, que es una terapéutica endoscópica en la cual se retira ese pólipo y se extrae para su estudio, los pacientes refieren posterior a estas intervenciones el alivio de su dolor. Y entonces, y muy contento, ¿verdad? Porque es un dolor intermitente. A veces muchos pacientes pueden tener sangres o anemia, sangre en las heces, anemias y sensación de decaimiento producto de estos pólipos, hasta cuadros de diarreas crónicas, ¿verdad? Que pueden ser causados por esto. Así que podría estar. Yo la sugerencia que en el caso familiar, que le hicieron un enema y aparece pólipos, realícele lo más pronto una colonoscopía. Una colonoscopía. Bueno, ahí tiene, porque probablemente sí, esa sea la causa de su dolor abdominal, pero hay que llegar hasta el fondo de esto para poder darle el tratamiento adecuado. Y fíjense que yo la que menos he hablado de mi área, pero realmente también mencionábamos acá que en ginecología los tumores de ovario, los quistes de ovario retorcidos, todo esto pueden ser causas de dolor abdominales que se pueden confundir. Incluso hablábamos del famoso síndrome de Mittelmerz, que es en el momento en el que hay ovulación. Esa ruptura del folículo deja salir una cantidad de sangre considerable que irrita y puede hacerlo llevar a usted hasta un quirófano, ¿cierto, doctor? Sí, sin mencionar otros casos raros, ¿no? Nos ocurre a menudo que hay la dificultad diagnóstica. El problema del dolor abdominal es la dificultad diagnóstica, y usualmente nos toca darle un abordaje multidisciplinario. Puede intervenir ginecología, puede intervenir medicina interna, puede intervenir gastroenterología, y usualmente los que terminamos siendo los malos de la película y a quienes no quieren ver. Es el que tiene el cuchillo en la mano. Es el problema, exacto. Nosotros nos ven como el villano, no nos quieren ver, pero realmente cuando el paciente necesita el manejo quirúrgico de un dolor abdominal, y cuando se les da el manejo quirúrgico de un dolor abdominal, es porque no hay otra alternativa, no hay otra solución más que el quirófano. Entonces siempre hay que tener en cuenta que no es que uno vaya por no operarlo, es que uno porque quiera. sí. A ver, Fernanda, por favor, su recapitulación y mensaje final a la población. Bueno, el primer mensaje que necesitamos que se lleven es: no se automediquen. Deben de consultar oportunamente, no hay que ver de menos ningún síntoma. Todo es importante al momento que ustedes consulten con los médicos, decirlo todo, desde que inició el dolor, de qué enfermedades padece. Pongámosle ojito a los pacientes adultos mayores, que los síntomas son usualmente atípicos, y en los pacientes diabéticos. Hay que ir a las especialidades oportunas, no nos quedemos con lo que nos dijo el vecino, ni nada de eso, por favor. Consultemos, no automedicación, no nada de analgésicos, antibióticos tampoco, como ya muy bien lo mencionó el doctor, hablando de patologías con parásitos, el tratamiento es totalmente diferente. Entonces sí, y obviamente los cuidados de si el paciente ya tiene alguna enfermedad, tomarse sus medicamentos, el lavado de manos es fundamental, y evitar comer alimentos contaminados. Bueno, así que ahí tienen, ese es el mensaje. La verdad es que podríamos hacer 10 programas de este mismo tema, porque tendríamos que ir viendo órgano por órgano y cada uno de los síntomas y el diagnóstico y tratamiento. Pero el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias, doctor Montoya. Gracias, Fernanda. Gracias, doctor Raimundo, como siempre. Gracias a ustedes. Ahora bien, el tema de mañana, fíjese bien, se esterilizó usted, quiere tener otro bebé y no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué chances hay. Pues ese precisamente es el tema que estaremos tocando el día de mañana, viernes, la reversión de una esterilización. Así que no se lo pierdan. Por hoy no me queda más que dejarlos en compañía de Ingrid en la edición de mediodía de TN21. Desearles una feliz tarde y que Dios los bendiga.
Los consejos más recomendables para evitar diferentes patologías en el área abdominal son los siguientes. En primer lugar, que comas menos cantidades y con más frecuencia, sin aumentar la ingesta calórica total. No saltes el desayuno, ya que después puedes exceder en los otros tiempos y así puede causar algún problema de salud. Es esencial que consumas alimentos ricos en fibras, por lo menos 5 porciones de frutas, verduras por día. Incluso granos y legumbres, así podrás lograr una mejor circulación intestinal. Reduce el consumo de comidas con alto contenido de grasa animal, alimentos grasos y frijoles. Elige comidas magras como pollo sin piel o cortes magros de carnes rojas. Y es importante que bebas 2 litros de agua por día y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína o con alto contenido de azúcar.